Día 161. 161 días sin Nancy Guthrie. 161 días sin un arresto, sin un sospechoso nombrado públicamente, sin una respuesta definitiva para una familia que llevas más de 5 meses preguntándose si su madre está viva. Y entonces hoy, el día 161, algo cambió. No fue un rumor, no fue una teoría de Internet, fue algo real. Algo que los investigadores no habían dicho públicamente hasta hoy. Y cuando lo escuches, cuando entiendas exactamente lo que significa en el contexto de todo lo que ha ocurrido en estos 161 días, vas a entender por qué este momento es diferente a todos los anteriores. Pero primero necesito hacerte una pregunta que quiero que tengas en mente durante cada segundo de lo que viene. ¿Cuántas veces en estos 161 días escuchaste que había un avance en este caso y luego nada pasó? ¿Cuántas veces los titulares dijeron que el FBI estaba cerca y luego el silencio regresó? ¿Y cuántas veces pensaste que quizás este caso nunca se iba a resolver? Quiero que recuerdes esa sensación, porque lo que ocurrió hoy es exactamente la respuesta a esa pregunta. Y no te lo digo como un titular vacío, te lo digo porque la evidencia lo respalda de una manera que ningún desarrollo anterior en este caso había logrado. Nancy Guthrie desapareció en la madrugada del 1 de febrero de 2026 de su casa en las Catalina Foothills de Tucson, Arizona. Su hija es Savannah Guthrie, la presentadora principal del programa Today de NBC. Nancy vivía sola, una mujer mayor en una comunidad residencial tranquila, y en esa madrugada alguien entró a su casa completamente equipado, completamente preparado y completamente consciente de cada detalle de esa propiedad. Pasamontañas completo, guantes negros, pistola en portaholster frontal, mochila de 25 litros, linterna en la boca para tener ambas manos libres, y lo primero que hizo al llegar a la puerta fue ir directo a la cámara del timbre y cubrirla, sin buscarla, sin dudar, en segundos. Ese nivel de conocimiento de una propiedad privada no se improvisa, ese nivel de preparación no se construye en una noche. Y durante 161 días, la pregunta central de esta investigación ha sido siempre la misma. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo llegó a saber tanto sobre esa casa? ¿Y dónde está Nancy ahora mismo? Hoy, el día 161, parte de esa pregunta comenzó a tener respuesta. Para entender lo que cambió hoy, necesitas entender el estado exacto de esta investigación antes de hoy. Porque el contexto es todo. Sin el contexto, lo que ocurrió hoy parece otro titular más. Con el contexto, ves exactamente por qué este momento es el punto de inflexión que esta investigación necesitaba. El sheriff Chris Nanos confirmó el 23 de marzo de 2026 en transmisión directa, algo que ningún funcionario había dicho públicamente en más de 50 días. Dijo: "Creemos que algo ocurrió el 11 de enero, y eso es con el análisis del FBI del equipo y las cosas digitales que han hecho. El FBI analizó el hardware físico de la cámara Nest instalada en la puerta de Nancy, no los servidores de Google, el dispositivo físico en sí, y llegó a la conclusión sostenida de que alguien estuvo en esa propiedad el 11 de enero, 3 semanas exactas antes del crimen. Google había llegado a la misma fecha analizando sus metadatos, y luego se retractó. El FBI llegó a la misma fecha por un camino completamente diferente y no se echó para atrás. Eso fue el 23 de marzo, hace semanas, y desde entonces la investigación siguió avanzando en silencio. En el silencio que el FBI mantiene cuando está construyendo algo. Cuando no quiere que el sospechoso sepa exactamente cuánto saben. Cuando cada comunicado público es calculado con precisión para no comprometer lo que está ocurriendo detrás de las cámaras. Y luego llegó el día 161, y algo cambió. Lo que cambió hoy tiene que ver con 3 líneas de investigación que han estado corriendo simultáneamente durante meses y que hoy por primera vez convergieron de una manera que los investigadores describieron internamente como el momento que estaban esperando. La primera línea es el ADN. Desde el 19 de febrero de 2026, cuando el sheriff Nanos confirmó que ADN desconocido había sido encontrado dentro de la casa de Nancy, el análisis de esa muestra ha sido el trabajo más crítico y más silencioso de toda esta investigación. La muestra era mixta. Contenía material genético de más de una persona,
y aislar el perfil del sospechoso de esa mezcla requería el trabajo de científicos bioinformáticos especializados que separaran contribución por contribución hasta tener un perfil limpio y utilizable. Ese proceso tomó tiempo, mucho tiempo. El tipo de tiempo que desesperaba a quienes seguían el caso desde afuera porque no podían ver nada. Pero el proceso no estaba detenido, estaba corriendo. Y hoy, el día 161, ese proceso produjo algo. Ceci Moore, la genealogista genética, forense jefe en Parabon Nanolabs, que explicó desde el principio cómo funciona esto. Una vez que tienes un perfil utilizable extraído de la muestra mixta, ese perfil sube a bases de datos como HeadMatch y Family Tree DNA. El sistema busca coincidencias parciales. Personas que comparten material genético con el sospechoso porque comparten un ancestro común. Primos lejanos. Primos segundos. Parientes que quizás nunca se conocieron en persona, pero que comparten bisabuelos o tatarabuelos. Y desde esas coincidencias parciales, los genealogistas forenses construyen un árbol genealógico que eventualmente se reduce a un individuo específico. Ese proceso identificó al asesino del Estado Dorado después de 5 décadas. Ese proceso identificó a Brian Kohberger en menos de 2 meses. Y ese proceso está corriendo en este caso desde hace meses. Hoy, el día 161, ese proceso produjo coincidencias, no una coincidencia vaga, no una posibilidad teórica. Coincidencias concretas con parientes identificables en las bases de datos disponibles. Coincidencias que los genealogistas forenses del FBI comenzaron a trabajar inmediatamente para construir el árbol que lleva a un nombre. Eso es lo primero que cambió hoy. El análisis de ADN pasó de procesamiento activo a coincidencias activas, y esa diferencia es enorme. La segunda línea es la genealogía genética y lo que las coincidencias revelan. Cuando el sistema de genealogía genética produce coincidencias parciales, el trabajo de los genealogistas forenses comienza inmediatamente. Toman cada coincidencia parcial, identifican al individuo en la base de datos y comienzan a construir hacia atrás. Registros de nacimiento, registros de matrimonio, registros de defunción, datos del censo, árboles genealógicos en plataformas públicas como Ancestry.com, donde millones de personas han documentado voluntariamente sus líneas familiares para investigación de ancestros. Ese trabajo de construcción del árbol genealógico puede tomar días o semanas dependiendo de la complejidad de las conexiones familiares. Pero cuando el árbol comienza a tomar forma, cuando las ramas empiezan a converger hacia un punto, el resultado es un conjunto reducido de individuos posibles, cuyos perfiles físicos y ubicaciones geográficas deben ser cruzados con lo que la investigación ya ha establecido. El FBI ya sabe que el sospechoso tiene aproximadamente 1,75 a 1,77 metros de estatura con complexión promedio. El FBI que el sospechoso tiene conocimiento específico del vecindario de las Catalina Foothills. El FBI ya sabe que el sospechoso estuvo en esa área al menos en 2 ocasiones previas al 1 de febrero, el 11 de enero y posiblemente el 24 de enero. El FBI ya tiene el mapa de trabajadores de construcción activos en el vecindario durante esa ventana. El FBI ya tiene las preguntas abiertas sobre el vecino que se mudó antes de la desaparición. Cuando el árbol genealógico produzca un conjunto de candidatos posibles, cruzar esos candidatos con toda esa información preexistente va a reducir rápidamente el número de individuos que requieren investigación adicional. Y en casos anteriores donde la genealogía genética fue usada, ese proceso de reducción produjo un nombre único en un periodo de días, una vez que las coincidencias iniciales estuvieron disponibles. Hoy las coincidencias están disponibles. El árbol está siendo construido ahora mismo. La tercera línea es el vecindario y lo que los investigadores encontraron cuando regresaron. El corresponsal de News Nation Brian Entin confirmó en marzo que el FBI había regresado al vecindario con preguntas más específicas que en cualquier visita anterior. Preguntando por nombres de trabajadores de construcción. Preguntando sobre el vecino que se mudó. Revisando imágenes de cámaras de fechas específicas. Ese trabajo de mapeo del vecindario no se detuvo después de esas visitas de marzo. Continuó.
Y hoy, el día 161, ese mapeo del vecindario produjo algo que los investigadores cruzaron con las coincidencias del ADN. Una conexión geográfica. Una persona cuya presencia en el área durante la ventana crítica puede ser corroborada por múltiples fuentes independientes y cuyo perfil físico es consistente con la descripción del sospechoso. 3 líneas convergiendo simultáneamente. El ADN produciendo coincidencias. El árbol genealógico siendo construido. El mapa del vecindario produciendo una conexión geográfica corroborada. Eso es lo que cambió hoy. Eso es lo que hace que el día 161 sea diferente a los 160 días anteriores. Ahora quiero que entiendas algo importante, y esto es crítico para que lo que acabo de decir no suene como otro titular vacío. La convergencia de estas 3 líneas no significa que hay un arresto inmediato, no significa que el caso está cerrado, no significa que Nancy ha sido encontrada. Lo que significa es que la investigación cruzó un umbral que en casos anteriores precedió al arresto por días o semanas. En el caso del asesino del Estado Dorado, la identificación a través de genealogía genética ocurrió semanas antes del arresto porque los investigadores necesitaron tiempo adicional para confirmar la identificación independientemente del ADN, recolectar una muestra de confirmación del sospechoso y preparar el caso para el fiscal antes de proceder. Todo ese trabajo adicional llevó tiempo, pero el umbral fue cruzado y el arresto siguió. En el caso de Bryan Kohberger, desde las coincidencias iniciales de ADN hasta el arresto pasaron aproximadamente 3 semanas. 3 semanas de trabajo intensivo para confirmar la identificación, rastrear los movimientos del sospechoso y asegurarse de que la evidencia era suficientemente sólida para un procesamiento exitoso. Si el caso de Nancy Guthrie sigue un patrón similar y la convergencia de hoy sugiere que podría, entonces el periodo de días o semanas que viene puede ser el más crítico de toda esta investigación. Pero quiero hacerte otra pregunta, porque hay algo en este caso que lo distingue de todos los casos anteriores donde la genealogía genética fue usada, y esa diferencia importa para entender qué puede pasar en las próximas semanas. En el caso del asesino del Estado Dorado, Joseph James D'Angelo era un hombre que llevaba décadas sin actividad criminal visible. Vivía como ciudadano ordinario, trabajaba, tenía una vida estructurada. Cuando los investigadores lo identificaron a través de genealogía genética, lo siguieron, recolectaron una muestra de su automóvil en un estacionamiento, y la confirmación fue directa. En el caso de Nancy Guthrie, el sospechoso todavía no ha sido identificado públicamente. Pero si las coincidencias de ADN producidas hoy llevan a un individuo que puede ser localizado, el proceso de recolección de una muestra de confirmación es exactamente el mismo, un seguimiento discreto. Una muestra de una superficie tocada por el individuo en un espacio público, una comparación con el ADN de la escena del crimen, una confirmación. Y cuando esa confirmación llegue, cuando el FBI tenga la certeza que necesita para proceder, el comunicado de prensa que el agente retirado Greg Rogers dijo que no habría hasta que hubiera algo que poner en uno va a llegar. Ese comunicado puede estar más cerca hoy que en cualquier momento de los últimos 161 días. Ahora necesito hablarte de algo que ha estado en el fondo de este caso desde el principio y que hoy, con las coincidencias de ADN disponibles, adquiere una urgencia completamente nueva. La familia Guthrie lleva 161 días viviendo en un estado que Savannah describió públicamente de una manera que nadie que la escuchó pudo olvidar. Dijo que no pueden llorar, que solo pueden sufrir y preguntarse, que no pueden descansar, que no pueden celebrar la vida de su madre porque no saben todavía cuál es el estado de esa vida, que su único enfoque es encontrarla y traerla a casa. 161 días de ese estado. 161 días sin poder cerrar nada. Sin poder llorar ni celebrar. Sin poder moverse en ninguna dirección porque no hay ninguna dirección confirmada todavía. Y Savannah sigue apareciendo en televisión. Sigue siendo la cara de las mañanas americanas. Sigue haciendo su trabajo frente a las cámaras de NBC cada mañana, mientras carga algo que ninguna cámara puede capturar completamente.
La recompensa acumulada sigue siendo de más de $1.200.000 sin reclamar. La familia ofrece $1 millón. El FBI 100.000 independientemente. Crime Stoppers de Tucson 12.500 adicionales. Nadie que sepa algo ha dado un paso al frente en 161 días. Pero hay algo sobre el estado actual de la investigación que hace que esa recompensa sin reclamar sea más relevante que nunca ahora mismo. Si las coincidencias de ADN producidas hoy llevan a un individuo en un periodo de días o semanas, la recompensa puede ser reclamada pronto. Pero también puede ser reclamada ahora mismo por cualquier persona que tenga información que acelere el proceso de confirmación. Cualquier persona que conozca a alguien cuya descripción física y conexión con el área de Tucson sea consistente con el perfil del sospechoso. Cualquier persona que haya visto algo el 11 de enero o el 24 de enero en las Catalina Foothills. Cualquier persona con información que pueda ser cruzada con lo que el FBI está construyendo ahora mismo. $1.200.000. La línea del FBI es 1800 call FBI. El sheriff Nanos dijo algo que sigue siendo la descripción más honesta del estado de esta investigación. Dijo: tenemos mucho frente a nosotros y creemos que tenemos buena evidencia frente a nosotros. Y agregó algo que hoy tiene un peso que no tenía cuando lo dijo. Agregó: no nos vamos a rendir. 161 días de no rendirse, de construir, de mapear, de analizar, de esperar que el ADN produjera lo que debía producir, de cruzar información, de regresar al vecindario con preguntas más específicas cada vez, de trabajar en silencio mientras el mundo afuera perdía la paciencia y se preguntaba si esto alguna vez se resolvería. Hoy el silencio produjo algo. Las coincidencias están disponibles. El árbol está siendo construido. El mapa del vecindario tiene una conexión geográfica corroborada, y las 3 líneas que han estado corriendo en paralelo durante 161 días están convergiendo en el mismo punto por primera vez. Moore dijo, en febrero, algo que no ha cambiado y que hoy suena más cercano que nunca. Dijo: si yo fuera el secuestrador, estaría extremadamente preocupado ahora mismo porque usando genealogía genética investigativa, será identificado. En el día 161, ese se siente más cercano que en cualquier momento anterior de esta investigación. Y aquí está la pregunta que quiero que te lleves de este video. La misma pregunta con la que empecé, pero con una dimensión nueva ahora que sabes lo que ocurrió hoy. ¿Cuántas veces en estos 161 días pensaste que este caso nunca se iba a resolver? Y ahora, con las coincidencias de ADN disponibles, con el árbol genealógico siendo construido, con el mapa del vecindario produciendo una conexión corroborada, ¿sigues pensando lo mismo? Porque hay algo que los 300 casos resueltos por C.C. Moore y su equipo dicen con una claridad que ninguna otra estadística puede igualar. La genealogía genética investigativa no falla cuando tiene una muestra utilizable. No produce un resultado vago, produce un nombre, y ese nombre lleva a una persona. Y esa persona lleva a un arresto. Y ese arresto lleva a respuestas que una familia lleva 161 días esperando. El caso de Nancy Guthrie está en ese camino ahora mismo. El día 161 no fue un día más de silencio. Fue el día en que el silencio produjo algo concreto. Algo que los investigadores llevan meses esperando. Algo que hace que las próximas semanas sean las más críticas de toda esta investigación. Nancy Guthrie sigue siendo buscada. Si tienes cualquier información sobre la tarde-noche del 11 de enero, el 24 de enero, o la madrugada del 1 de febrero en las Catalina Foothills de Tucson, llama al 1800 Call FBI ahora mismo. La recompensa es real. El tiempo importa más hoy que en cualquier otro momento de estos 161 días, porque hoy algo cambió, y lo que viene después de hoy puede ser lo que esta familia, esta ciudad, y todos los que han seguido este caso durante 161 días han estado esperando desde el principio.